Un proceso histórico repetitivo, golponas de Estado, que con lo que estoy diciendo no absorbe o no quiere absorber o no quiere exortizar, más bien es la palabra, la inoperancia de la burocracia existente. Eso es otra cosa. Pero estamos viendo que aquí hay una vara repetitiva. Es decir, hay golpes, 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 que si no se hace por la asamblea, entonces ahora es por votos, que si no se hace por votos o por la asamblea, intentamos llevarnos a Hugo Chávez a una isla en un helicóptero. Es decir, aquí siempre han habido golpes y es efectivamente por qué es un país que está en contra de un régimen y tal como Estados Unidos desde 1800 en adelante tiene una política y ni vergüenza les da, son discursos del Congreso, copy-paste, donde muchos presidentes de los Estados Unidos dicen tenemos que cuidar el continente. ¿Qué pasa si uno de los mayores productores de petróleo canta otra historia que no es la suya? Obviamente usted va a tener todos los intentones de golpes de Estado existentes. ¿Por qué la OEA no llega a posicionarse y hablar de esa forma tan golpesca? ¿Qué pasó? Bueno, Trump llegó y dijo que le hicieron fraude con Biden en estas elecciones pasadas. ¿Qué fue lo que pasó con el Capitolio? Dio libre pasar a lo del Capitolio en Venezuela. Dio libre. ¿Pero qué pasó? Hubo intentona de golpe de Estado. El CNN se puso de acuerdo con todos los demás medios de comunicación chiquititos para decir que se estaba viendo una dictadura en Estados Unidos. En el episodio de nosotros, de Trump, hablamos sobre la cantidad de veces que han intentado matar presidentes en Estados Unidos. ¿Cuántas veces han llegado los organismos internacionales a hablar con la beligerancia que hablan de Venezuela? ¿Cuándo? Nunca. Me molesta ver gente que cree que es experta y también me molesta la gente que está con este régimen y no señala lo que hay que señalar también, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo, por la regañada. Yo también quiero sumarme un poco a eso, ¿verdad? Porque también mucha gente habla, como decías vos, tal vez de cosas que no saben, no se dedican un momentito a estudiar la historia de Venezuela y se ponen a hablar y dicen, no sé, Venezuela nunca había vivido una crisis como esta, Venezuela está sufriendo como nunca antes en su historia. Y uno ve, por ejemplo, y voy a hacer así un pequeño resumen muy expedito, un resumen ejecutivo de lo que es un poco la historia de Venezuela, la historia política de Venezuela. Empezamos con la dictadura de Juan Vicente Gómez, que por cierto él llega por medio de un golpe de Estado. A él le hacen un golpe de Estado, que es donde llega a ser presidente Rómulo de Betancourt, que es el llamado padre de la democracia venezolana, que por cierto Rómulo Betancourt es fundador del Partido Comunista de Costa Rica. Por ahí si quieren buscar en Wikipedia la página de Rómulo Betancourt, un tipo muy interesante. Es el primero que hace una política para iniciar procesos democráticos, pues inicia también digamos, promulga la democracia de voto directo, voto sufragio universal, voto secreto, y llega a la presidencia Rómulo Gallegos en el 48. Pero ¿qué pasa? Solo está 9 meses. ¿Por qué? Porque le da un golpe de Estado. Un golpe de Estado donde llega Carlos Delgado, inicia una dictadura, es asesinado en 1950 y sustituido por otra dictadura, un golpe de Estado de Marcos Pérez Jiménez, que está en gobierno desde el 52 al 58. En este periodo, lo que caracteriza a la economía venezolana es que inicia el proceso de dependencia del petróleo en todos estos periodos. Tienen evaluación de la moneda, tienen booms petroleros, aumentos del PIB, también empiezan un proceso de endeudamiento muy fuerte, porque cuando usted tiene un recurso como el petróleo, a usted no le importa endeudarse porque usted sabe que los precios del petróleo lo respaldan. El problema es cuando no, cuando se cae, ¿no? Entonces, tenemos inversiones fuertes en infraestructura. Por supuesto, todas las dictaduras tienen represión fuertísima, prohíben partidos, encarcelan disidentes, asesinan disidentes, expulsan gente al extranjero. Eso es la historia de la política venezolana. Al caer la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en el 58 se crea un tratado que se llama el Pacto de Punto Fijo entre tres partidos. Un tratado básicamente donde ellos acuerdan repartirse el poder, no importa quién quede presidente, va a escoger ministros de los otros partidos, también se reparten parte de los presupuestos del Estado, entonces prácticamente hay un inicio de la paz, pero porque todo el mundo gana, independientemente de quién gane las elecciones, es decir, todos
están puestos para gobernar de la misma forma, básicamente. La caída de Marcos Pérez Jiménez pone de facto a Wolfgang Larrazábal, que pues llama a las elecciones, que gana Rómulo Betancourt, otra vez vuelve del 59 al 64. Él tiene varios intentos de golpes de Estado, varios intentos de asesinato. De nuevo, la política venezolana está caracterizada por esta violencia, por golpes de Estado, por la militarización. Él busca otra vez la estabilización de la democracia, busca una nueva constitución, una reforma agraria. Recordemos que Rómulo Betancourt es socialista, desarrollo de la industria petrolera, hace la adhesión, y aquí es un punto muy importante de la política económica de Venezuela, la adhesión a la OPEP, miembro fundador de la OPEP. La OPEP es la Organización de los Países Productores de Petróleo, los que prácticamente controlan el precio del petróleo a nivel internacional. Pues ya como le dije, vuelve a ilegalizar el Partido Comunista, porque el Partido Comunista también se levanta en contra de ellos. La derecha y la izquierda, los dos le están intentando acercar, intentando dar golpes de Estado, hace una recuperación económica, inicia la industrialización del país, fuerte inversión en infraestructura y en obras públicas. Termina su gobierno, vienen elecciones, Rafael Leoni pasa sin pena ni gloria, por supuesto tiene el respaldo del petróleo, e inicia lo que conocemos como el periodo de bonanza. Ojo, la gente que dice es que Venezuela era el Arabia Saudita de Latinoamérica, siempre fue el país más próspero, éramos tan ricos. Yo les diría que el inicio de la bonanza es justamente con a la adhesión a la OPEP, va paulatinamente creciendo la economía. Rafael Leoni, como les decía, sin pena ni gloria, pero tiene pues índices bastante buenos en términos generales. Rafael Caldera es donde inicia ahora sí la bonanza, una subida fuertísima al inicio de los 70 de los precios del petróleo. Es el primer presidente sin intentos de golpes de Estado, por supuesto tiene alianzas con los diferentes partidos y también con las élites económicas. Pues tiene crecimiento económico, revaluación del bolívar, vuelve a legalizar al Partido Comunista que antes estaba ilegalizado, establece relaciones con China, con la URSS, con Cuba, también él es considerado socialista, de hecho creo que fue presidente de la Internacional Socialista, y luego pues viene el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primero de Carlos Andrés Pérez. Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez son dos presidentes que ejercen dos veces en sus dos primeros gobiernos, muy buenos índices, en sus dos segundos gobiernos, los dos pésimos índices, crisis económica, como lo vamos a ver ahorita. Del 74 al 79 tenemos a Carlos Andrés Pérez, segunda mayor bonanza petrolera de la historia de Venezuela, nacionalización del petróleo, creando PDVSA. Él es quien nacionaliza el petróleo. Carlos Andrés Pérez también presidente de la Internacional Socialista en su momento. Fuerte intervención en la economía, fuerte intervención estatal, mucho crecimiento económico, revaluación de nuevo del bolívar, que prácticamente llega a estar, si no me equivoco, a 2 bolívares por dólar. Creo que es lo más fuerte que ha estado. Lo que pasa es que para finales del petróleo empiezan los problemas económicos. Él termina en el año 79, en el año 78 hay una crisis de los precios del petróleo, que es lo que se desencadena en la crisis de los 80. Aquí la tuvimos en Costa Rica con Carazo. La crisis de Carazo inicia también por una caída de los precios de petróleo que encarecen todos los precios del país, inician un ciclo de inflaciones. Entonces lo que vemos es que al final de Carlos Andrés Pérez se caen los precios del petróleo, que era lo que sostenía la bonanza de estos dos gobiernos anteriores, e inicia la crisis. Entonces la bonanza, lo que dicen la Arabia Saudita venezolana, fueron dos gobiernos, porque ya para Luis Herrera, del 79 al 84, ya empiezan con austeridad, con aumento de impuestos, con recortes a los subsidios, con aumento increíble de la deuda, porque cuando caen los ingresos del petróleo, caen también los ingresos del gobierno, entonces tienen que buscar formas de aumentar los ingresos del gobierno, entonces recurren a deuda, un endeudamiento fuertísimo que tenían, porque por supuesto, quien tiene petróleo se endeuda como quiere. Luego viene Jaime Lucinchi del 84 al 89, promesas en campaña de reactivar la economía. ¿Vea? Ya estamos hablando de que la crisis es tan fuerte que las promesas de campaña son reactivar la economía, busca refinanciar la deuda. Es decir, ya Venezuela ya no era la de antes, ya tiene crisis, ya no es la Venezuela saudí, como le decían, ¿verdad? Entonces la gente que dice antes de Chávez, todo estaba maravilloso. Les pregunto, ¿por qué fue que llegó Chávez? Ahorita llegamos a eso. Crisis fuertísima. Carlos Andrés Pérez llega al segundo gobierno. ¿Con qué?
con la promesa de hacer lo que hizo en el primero. Bonanza, crecimiento económico, revaluación del bolívar, lo vuelven a elegir porque la gente tiene la idea de que este tipo es buenísimo porque nos sacó de una crisis ya una vez. ¿Qué es lo que pasa? Bajan de nuevo los precios del petróleo, bajan los ingresos del gobierno, crece la deuda, crece la inflación, inicia un proceso fuertísimo de privatización de las empresas públicas, una inflación del 44%, empiezan los programas de ajuste estructural para reestructurar la deuda, aumenta el costo de vida, aumentan los combustibles, aumentan los precios de los servicios, aumentan los precios del transporte y se viene el caracazo. El caracazo son las protestas por el aumento de coste de vida que sacan a la gente a la calle. ¿Cómo responde el gobierno de Carlos Andrés Pérez? Sacando a los militares a la calle a reprimir las protestas. Da inicialmente un saldo de muertos de 276, pero después se encuentran fosas comunes, se encuentran otros casos de muertes después del gobierno de él, porque él tiene que dimitir. Nos damos cuenta que hubo más de 3.000 muertos reprimidos. Entonces, de nuevo, protestas reprimidas, violencia. A él se le intenta dar un golpe de Estado, ya pasamos el periodo democrático. ¿Quién da el golpe de Estado? Hugo Chávez, es encarcelado. Por supuesto, celebrado como un héroe en ese momento. Es destituido Carlos Andrés Pérez por el fiscal general en el 93 y regresa Rafael Caldera, que ya había sido presidente con unos índices buenísimos. ¿Qué es lo que pasa? Ya viene con una crisis económica y le estalla una crisis financiera, prácticamente empezando el Banco Latino, el banco más grande de Venezuela en su momento, quiebra y se trae consigo un montón de bancos más. Crisis fiscal, crisis económica, privatizan bancos, recortan el presupuesto, aumentan los impuestos, fluctuaciones del precio del petróleo afectan toda la estabilidad económica, aumenta la inflación, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza. Es decir, ya estamos en una de las mayores crisis que ha vivido Venezuela pre-Hugo Chávez, ¿no? Luego, ¿qué es lo que pasa? La gente ya cansada, ¿a quién eligen? A Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez viene con la promesa de pues, traer estabilidad, traer de nuevo la democracia, y inicialmente lo logra, porque Hugo Chávez, por ejemplo, lo respaldan los empresarios masivamente, lo respalda la clase obrera también, porque él es un pardo, porque viene del pueblo. Él mismo va personalmente a la bolsa de Nueva York a pedir que por favor inviertan en Venezuela, que aumenten la inversión extranjera directa, y lo logra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El inicio del gobierno de Hugo Chávez aumenta la estabilidad democrática porque la gente lo apoya masivamente. Aumenta la economía porque aumentan los precios de petróleo. Es la segunda mayor bonanza de los precios de petróleo. Luego empieza otra más fuerte, que es la que, en el momento del inicio de Hugo Chávez, es la segunda más grande. Después tendrá una que supera todas en la historia de Venezuela. Entonces, crece el PIB, baja la tasa de desempleo a más de la mitad. Es el boom petrolero entre el 2000 y el 2009, que es casi exponencial, especialmente después del 2003. Sostiene, a pesar de que al final de sus años tiene un bloqueo, lo sostiene fácil por las ganancias del petróleo. Y ya con esto voy cerrando. Tiene un aumento exponencial básicamente de los ingresos del gobierno. Entonces empieza, más bien el problema de Venezuela en este momento es cómo gastar tanta plata, que no tiene cómo gastarla. Entonces ahí vemos inversión fuertísima, crean casas populares, tienen pues crecimiento económico constante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en 2009 se cae el petróleo e inicia un proceso de recesión que se sostiene con otro pequeño aumento para finales del 2011, si no me equivoco, más o menos 2011. ¿Qué es lo que pasa? Que Hugo Chávez enferma de cárcel, por ahí lo estamos viendo en pantalla, también la caída en 2009, que luego se recupera. Muere en 2013, en marzo del 2013 Maduro asume el poder y para finales del 2013 cae el precio del petróleo, como nunca había caído. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos bloqueo económico, cae el precio del petróleo, no puede endeudarse porque nadie le está prestando a Maduro, no puede subir impuestos porque su política es para el pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace para financiarse? Ya no tiene el precio del petróleo, imprime billetes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno imprime billetes, tiene inflación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que él esperaba? Que después se recuperaran los precios del petróleo, que no se recuperan. Entonces, imprime billetes. ¿Qué es lo que pasa cuando imprime billetes? Hay inflación, quiebran negocios, hay mejor
hay menor circulación de mercancías, mejor circulación de capitales, entonces tampoco hay mayores ingresos por renta, hay desempleo, y entonces una crisis que se convierte, que es como una bola de nieve, básicamente. Se hace cada vez más grande, cada vez tienen que imprimir más, se hace una inflación endógena y estalla una de las mayores crisis que ha visto prácticamente el mundo, con una inflación del más de 6 millones por ciento, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando usted no tiene previsiones y cuando usted depende de un producto, y esto se llama la enfermedad holandesa. Me parece que lo que es el mito de la Venezuela panacea, ¿verdad? El mito de que antes de Hugo Chávez todo estaba perfecto en Venezuela porque habían razones especialmente relacionadas a la distribución de la pobreza en un país tan rico para algunos, pero que, insisto, bueno, como lo muestra, por ejemplo, esta información, ¿no? O sea, había una pobreza extrema abrumadora en el país y esos resentimientos se pueden ver acumulados en lo que es el Caracazo del 89, ¿verdad? Estamos hablando de que podemos ver una cronología política que justifica el planteamiento, ¿verdad? De que Venezuela antes de Hugo Chávez no estaba bien, o por lo menos no estaba bien para la mayoría de los venezolanos, ni hablar de que eso ya de por sí es un lastre que viene arrastrando todo el siglo XX por el tema de la inestabilidad democrática que sufre el país, ¿no?